Continuamos en Tele7 y como todos los martes damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Arratsaldeon, bien hallada, Susana. Muy buenas tardes. Bueno, le veo estupendísimo, guapísimo, que le echamos de menos. Nos hizo pira el pasado martes, pero por una buena causa, y es que estaba volando rumbo a... En realidad toda la semana pasada la he pasado prácticamente, iba a Cartagena de Indias, donde se celebraba el 50º aniversario de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Y para celebrar el aniversario habían invitado a un grupo de americanos y a algún europeo, y entre ellos yo. Y a un jovencito, gran profesional y colaborador de esta casa, que además, de nuevo, en este caso se queda en casa, no tiene que tomar avión, menos mal, porque ya no sé si tiene jet lag o realmente ya no sabe si está aquí, allí, en Cartagena de Indias o en Miami. Es muy cerquita, la Universidad de Deusto, 17, 18 y 19 de mayo. Una serie de ponencia, una ponencia que va a dar usted como ponente oficial y invitado, gran invitado, a un congreso, de 17º congreso de la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, y el 10º congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, que se celebrará en esos días en la Universidad de Deusto, y que va a tener a varios ponentes y usted como ponente oficial, ¿no? Son dos sociedades, la navarra y la vasca, que aunque tienen edades distintas, porque de la primera se celebra el 10º congreso y de la segunda el 17º, lo celebran conjuntamente, pues porque geriatras y personas dedicadas al cuidado de los mayores tampoco hay muchas, esa es la verdad. Entonces, aunque tienen muy poco reconocimiento público, la verdad es que tienen unos congresos de muchísimo nivel. Si tú revisas el programa de estos 3 días, 17, 18, 19, o sea, jueves, viernes y sábado de esta semana en la Universidad de Deusto, si revisas el programa hay ponencias para enfermería, ponencias para auxiliares de clínica, ponencias para médicos generales, ponencias para médicos especialistas, todos relacionados con el cuidado de la persona mayor. Y ahí hay muchísimos aspectos, porque la persona mayor es un individuo distinto, que tiene unas necesidades diferentes que las del adulto. O sea, la persona que llega a unos determinados años empieza por tener problemas de movilidad, empieza a tener problemas metabólicos, puede tener problemas de visión, puede tener problemas, por supuesto, sociales, de cobertura de medicamentos, de asistencia social, de tal manera que se imbrican un montón de necesidades que tratan de paliarse con un congreso en el que hay cursos, cursillos y cursetes, mesas redondas, cuidados paliativos, se habla de 75 cosas distintas. Es algo además, doctor, lo que decimos, ojalá nos pase a todos, porque eso quiere decir que hemos llegado a los 80, esas edades, 80 y tantos. Que pasa sí o sí, es decir, no es que, hombre, hay gente que, pues es decir, envejece mejor, otras un poquito peor, pero todos envejecemos y todos vamos a tener esos ciertos achaques o problemas, con lo cual es importante estar informados y saber también cómo actuar y dónde acudir, pero es algo deseable, no es decir, a mí eso ojalá no me toque, no, ojalá nos toque porque lleguemos a 84, 85, a 90, a 100, a 120. Pero con buenas condiciones. Pero con buenas condiciones, pero es algo que va intrínseco al cumplir años, ¿no? Es que no es algo que digas, bueno, hay gente que igual sí que llega a mejores condiciones, pero hay ciertos problemillas que nos llega a todos con los años, ¿no? Lo que sucede es que hay algunas enfermedades que están ligadas directamente al envejecimiento, otras no. Otras tienen que ver con mis propios factores genéticos o con lo que llamamos modernamente la epigenética. La epigenética es aquellos condicionantes que yo le pongo a mi propia vida para tratar de modificar mi genoma. Una cosa es lo que yo he heredado de mis padres y otra cosa es cómo manejo yo ese genoma. Por ejemplo, yo puedo tener antecedentes familiares de enfermedades osteomusculares, por ejemplo, por línea materna, y por línea paterna puedo tener antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y entonces yo me pongo a la tarea de fumar, beber mucho, comer inadecuadamente, tener sobrepeso y no hacer ejercicio. Joder, pues ya sé, voy a poner en marcha todos los factores de riesgo que ya tenía desde el punto de vista de la línea paterna, los voy a poner en marcha. Y como además me muevo poco y como inadecuadamente, voy a poner en marcha todos los factores de riesgo que tenía por línea materna. Joder, pues no sea usted majadero. Trate, conociendo sus propios factores genéticos,
de reproducir una vida lo más sana posible para llegar a los 75 y 80 y tener solo las alteraciones consecutivas al envejecimiento. Y ya nos ocuparemos de que usted envejezca adecuadamente. Pero de entrada, ahora que tiene usted 35, 40, 45, 50 años, vaya siendo previsor y vaya echando una vista adelante para saber. Yo no suelo decir a mis pacientes, ¿cómo vas a envejecer? Tú mírale a tu madre, mírale a tu abuela. Es que mi abuela se murió con 50 años, pues vamos mal. Y mi madre, joder, tiene 57 y está hecha unos zorros, pues vamos peor. O sea, ponte a la tarea de invertir la situación. Entonces, las enfermedades que más ligadas están al envejecimiento, yo voy a hablar el viernes de una de ellas, son la osteoporosis, también la sarcopenia, también la demencia, así con cosas completamente diferentes, pero que algunas están muy relacionadas, ¿no? Hoy hablamos de la osteosarcopenia, que es una enfermedad degenerativa de los huesos y de los músculos. Se pierde masa ósea y al mismo tiempo se pierde masa muscular. Y no solamente se pierde cantidad de masa muscular, sino que se pierde fuerza muscular y finalmente se pierde lo tercero, que es lo más importante, la función muscular. La capacidad que tienen los músculos de levantar pesos, de permitirme levantarme de la silla, de caminar con una cierta velocidad. De tal manera que esa sarcopenia es tanto más grave cuanto más deteriorado yo tenga el esqueleto. Si a eso añadimos que mi actividad cognitiva, mi actividad intelectual no es muy buena y tal, y que tengo unos ciertos riesgos de desarrollar demencia y encima llego a los 85 años, pues es altamente probable que además termine con una demencia. O sea que hay que tener previsto cuál es el futuro para poder orientar cuál es la mejor forma de envejecer. Y es que cada vez la esperanza de vida es mayor, sobre todo en mujeres, las mujeres vascas, ¿no? La media, doctor, está en 85 años, casi, más exacto, o menos, exacto. Pero los hombres también, o sea, la esperanza de vida cada vez es mayor, teniendo en cuenta que hace unos cuantos años, en la época de nuestros aitas, la media era de 50, 55, Cierto. un poquito más, ahora se llega a 75, 80, 85 e incluso más, Sí. Con lo cual es importante actuar y conocer un poquito más ese ratio de años, ¿no?, de vida que antes se desconocía, que con 50 o 55 años la gente fallecía. Ciertamente, es que antes una persona de 60 o 65 años era un anciano. Y bueno, la prueba está en que las mujeres de aquella época, de cuando yo era niño, con 65 años, vestían de negro y ya tenían, digamos, otro estilo de vida. Hoy una chica, lo enfatizo, de 55 años, usa minifalda y se pinta todos los días y va a trabajar y vuelve y sube y baja y tiene una actividad sexual magnífica. ¿Qué quiere esto decir? Que han cambiado las condiciones de vida y precisamente porque ahora tenemos mayor capacidad para influir sobre nuestro destino físico y nuestro destino intelectual, es cuando más énfasis tenemos que hacer en el cuidado del anciano. Sobre todo porque esta es una sociedad, como tú decías, que envejece, y a eso están los geriatras y los gerontólogos, ¿no, verdad? ¿Qué diferencia hay? Porque yo creo que el público, ¿no?, general, los que no conocemos, nos parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, la geriatría es una especialidad médica que, por cierto, no se puede cursar en Euskadi. En el País Vasco no tenemos posibilidades de formarnos como geriatras, hay que ir a otros lugares de España. ¿Y por qué? Pues, es que le estoy bombardeando preguntas. Y no es, ahora me dirá, si lo sé no vengo, me quedo no es una pregunta, no es una pregunta muy buena. Lo que pasa es que yo no tengo respuesta, porque yo no soy el que decide cuántos ginecólogos se van a formar en Euskadi, ni cuántos otorrinos, ni cuántos geriatras. Y la respuesta es, ¿cuántos geriatras se forman? Cero. Se tienen que ir a otros lugares a formarse porque aquí no existe esa especialidad, ¿no? Al extranjero o en otras comunidades autónomas vía MIR o vía Extramir, a base de trabajar y después hacer cursos de reciclado y cursos de formación. Entonces un geriatra es un especialista en medicina del mayor, podríamos decir, y es un tipo que atiende a los pacientes de manera integral. O sea que un geriatra es un tipo que puede tratar la diabetes del adulto, del mayor, quiero decir, y además de eso orientar cuáles son los tratamientos que le va a hacer el oftalmólogo y cuidar los otros trastornos metabólicos como las enfermedades del tiroides y además atender la osteoporosis y tratar la osteoporosis y cuidar la sarcopenia hasta llevar el paciente mayor a que no llegue al síndrome de dismovilidad que llamamos en el paciente mayor. Por el contrario, la gerontología es algo un poco más amplio. No se trata solo de las enfermedades, sino sobre todo de las necesidades. De tal suerte que
En la gerontología entra el asistente social, entra el auxiliar de clínica, entra la enfermería especializada, entra el cuidador de salud mental, entra mucha gente y entre todos conforman, pues por ejemplo, ahora están muy de moda lo que nosotros llamamos las FLS. Son las iniciales inglesas de Fracture Liaison Services, o sea, servicios de enlace de fracturas. Se trata de un sitio con asistencia multidisciplinar que incluye a rehabilitadores, fisioterapeutas, traumatólogos, endocrinólogos, auxiliares de clínica, enfermeras, yo qué sé, un montón de gente que está dedicado a que cualquier paciente que tiene una fractura osteoporótica tenga una recuperación integral. De tal manera que al mismo tiempo que le ponen la prótesis de cadera o le reparan el húmero cuando se le ha fracturado, además le ajustan los datos de su dieta y le ajustan la medicación para el control de su diabetes y además le recuperan desde el punto de vista fisioterápico. Quiero decir que es una asistencia muy integral, con lo cual ahorramos mucho dinero. Esto es algo que tienen que saber nuestras autoridades sanitarias, que este tipo de servicios, que no hay ninguno en Euskadi, ninguno, ahorran servicio a la comunidad, ahorran costes porque hacen que el paciente se recupere más pronto y se reintegre cuanto más pronto mejor a las que nosotros llamamos las AVDs, a las actividades de la vida diaria. Que vamos a ver, se trata de que el mayor pueda seguir yendo a la panadería a comprar el pan y al bar de la esquina a tomar el café con la copa de media tarde, yo qué sé, lo que quiera, o ir al centro de mayores a jugar la partida al mediodía. Quiero decir que las actividades de la vida diaria no se convierten en algo extraordinario. El mayor necesita envejecer de manera saludable. El viernes por la noche, yo hablo el viernes por la mañana en el Congreso. ¿A qué hora, doctor? Yo hablo a las 11:30, a las 11:30 del viernes en la Universidad de Deusto. Y luego por la noche doy una conferencia en la Bilbaína precisamente sobre el envejecimiento saludable. Atacaremos el tema un psiquiatra y yo para a la limón contar un poco cómo es mi versión de la jugada del envejecimiento desde el punto de vista del ginecólogo y cuál es la visión de la jugada que tiene el psiquiatra. Ahí le vamos a poner una pega, o le vamos a tratar de poner un poco de pega al psiquiatra para que nos diga desde cuándo alguien deja de ser persona. Que eso incluye factores morales y cuestiones también bioéticas, ¿no? ¿Desde cuándo el mayor deja de ser una persona? Responsable de sus actos, de su patrimonio, de sus decisiones y demás. Del reconocimiento de sí mismo, del reconocimiento de los otros, de cuándo tenemos que pensar en el mayor de una manera distinta y tenemos que empezar a proteger al mayor, a veces de sí mismo, a veces de personas malintencionadas que le tratan de sacar su patrimonio. Quiero decir que todo eso tiene muchísimas aristas y son aristas que solamente estamos empezando a entrever porque solo en los últimos 40 años y no antes estamos, necesitando nueva asistencia porque hasta ahora, hasta hace 40 años no teníamos tantos viejos, no teníamos tantas personas mayores y además los mayores que se nos morían a los 60 o a los 65 o a los 70, pero es que ahora los mayores se nos mueren a los 90. Y desde los 65 o desde los 75 hasta los 90, ahora estamos retrasando lo que llamábamos antes tercera edad y ahora estamos hablando de la ancianidad y la senilidad. De tal manera que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el viejo joven, el viejo maduro y el viejo mayor. Ahora hay una cuarta edad incluso, ¿no? Claro, hay una cuarta edad en la que las necesidades son distintas y seguramente esta sociedad se tiene que plantear lo que en los escritos está muy bien, ¿verdad? Porque en negro sobre blanco todo el mundo aguanta mucho con papeles. Hay una cosa que se llama el espacio sociosanitario. Claro, tiene que haber profesionales también preparados para esa cuarta edad, para esas necesidades que son diferentes a las de hace 15, 20 años. Y eso además no se improvisa, Susana. O sea, no, es que yo tengo muy buena voluntad ya, pero usted no sabe movilizar a un paciente, por ejemplo, que tiene 40 kilos y mide unos 65 y que se está quedando en los huesos. O sea, usted y que se niega a ser tratado, porque muchas veces no quiere tomar la medicación que se le receta, pues decir, vale, pues venga, pues no te la tomes. ¿No? ¿Tomar la medicación? Claro. O
o la higiene diaria, o la alimentación diaria. O sea, estas personas pierden el apetito, terminan comiendo como pajaritos. La sensación de sed, ¿no? Claro. O sea, si no beben agua, no pueden aguantar más de 2 días. Con la particularidad de que se deshidratan con mucha más facilidad y además no notan la sensación de sed. Con lo cual, son toda una serie de circunstancias en las que cambia completamente el panorama vital de la persona. Y eso requiere asistencia especializada a todos los niveles. Claro, hay gente que aunque tenga la plaza en propiedad, yo qué sé, pongo por caso, sigue haciendo cursos todo el día y se sigue reciclando, pero no es la norma. Porque las autoridades sanitarias, y eso se quejan ahora los MIR, los médicos internos residentes, que están en huelga en toda España, se quejan de que las autoridades sanitarias han socializado el médico más que a la medicina. Y eso está trayendo un empeoramiento importante de las condiciones de trabajo. Y en el cuidado del mayor, lo hemos tenido hace escasamente un año, con una huelga larguísima de todo el personal de la asistencia de mayores en las residencias de tercera edad del País Vasco. Bueno, pues las necesidades se incrementan todos los días, porque cada vez tenemos más personas mayores y con menos posibilidades de cuidados intrafamiliares. ¿Qué quiere esto decir? Que tendremos que replantearnos la asistencia social y tendremos que replantearnos la asistencia sanitaria de eso que llaman los papeles, el espacio sociosanitario, y que tiene que trascender de los papeles a las realidades cotidianas. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer todavía. Muy interesante este congreso, bueno, 17º Congreso de la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología y de la Sociedad, 10º Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, 17, 18 y 19 de mayo en la Universidad de Deusto. Doctor, ¿abierto al público en general? ¿Es solo para profesionales? Esa es una buena pregunta. En general es solo para profesionales, pero siempre hay posibilidades de engancharse, por ejemplo, siendo enfermera, siendo enfermero, siendo auxiliar de clínica, siendo auxiliar de salud mental, siendo fisioterapeuta. O sea que no son solo especialidades médicas, sino profesiones sanitarias las que están implicadas ahí. Y ahí de la mano, por ejemplo, de mi buen amigo Vincenzo Malafarina, que es uno de los geriatras más, del doctor Artaza, de otros muchísimos, muy conocidos, y que nos han montado un congreso. Cuando tú lees el programa y dices, joder, esto es para hacer una especialidad. O sea, si me diera tiempo a asistir a todas las sesiones, porque hay muchas simultáneas y muchos cursos que se solapan unos con otros, si me diera tiempo a hacer todo, esto sería un buen bagaje como para pensar en reorientar mi especialidad. Yo creo que la sociedad está demandando a gritos, que haya especialidad médica reconocida como geriatría, que haya más nivel de la asistencia, que haya mejor condiciones de trabajo, mejor formación continuada, más personal dedicado a todo esto, porque la prueba está en que cada vez vivimos más y cada vez necesitamos más cosas en el final de la vida. Pues, doctor, haremos balance el próximo martes, que nos veremos aquí de nuevo en Objetivo Vizcaya, que se dé muy bien el siguiente. El siguiente. Es que el próximo martes estoy en Ecuador. El próximo martes estoy dando conferencia. Oh my God, como dicen los americanos. Oh my God, sí. El lunes que viene vuelo a Quito, porque estoy toda la semana entre Quito, Cuenca y no me acuerdo qué tercera ciudad, hablando precisamente de vitamina D y mayores, precisamente, de osteoporosis, vitamina D, cuidados de los mayores. De eso voy a hablar a un país tan entrañablemente cercano como es Ecuador, que por cierto, del que importamos muchísima mano de obra para cuidar a nuestros mayores. No hay que olvidar que muchas de las personas mayores que están al cuidado, o sea, que tienen cuidadores en el País Vasco, muchos son ecuatorianos, curiosamente. Entonces yo voy a Ecuador a contarles cosas sobre la vitamina D, porque me han invitado a dar una gira de conferencias por allí. Entonces esta semana que viene no estoy. Pues la siguiente. La siguiente sí. Vale, estoy. Recuperamos. Gracias, doctor. Como siempre, un auténtico placer. Nos vemos dentro de poquito, recuperando, haciendo programa doble. Muchísimas gracias, Susana. Hasta dentro de 2 semanas. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa. A la vuelta les hablamos de las buenas propuestas muy interesantes que nos ofrecen desde el Serantes Cultural Etoa. Daniel Bringas, su presidente, nos viene a contar todos los detalles porque son muy potentes y no se pueden perder la oportunidad de disfrutar de, por ejemplo, el gran David Guapo, que viene con su monólogo y que va a hacer, bueno, pues las delicias de toda la gente que acudamos en Más Allí el próximo 1 de junio. A la vuelta hablamos con Daniel y seguimos en esta tarde de martes. No se muevan.